eso, bueno, vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que es estamos dando como una introducción apenas, aunque no lo crean, ¿sí? El domingo estuvimos viendo que es un mover del Espíritu Santo en las raíces hebreas. El siguiente mover del Espíritu Santo es ahorita las raíces hebreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos por irnos, ¿sí? Y el Señor está uniendo a su pueblo y está restaurando. Bueno, eso lo expliqué el domingo, lo que es la restauración. El que no haya venido el domingo, pues puede buscarlo en YouTube. Sí, busque, ¿cómo se llama, Juan? Son 4 videos, ¿eh? Son 4 videos. Y está en el grupo de compañerismo también. Ah, está en el grupo de compañerismo, sí, en el grupo de Abba Padre, ahí estamos. Bueno, ok. Uno de los problemas que hubo, que fue el principal problema más bien, de que surgiera el cristianismo, porque déjenme decirles una cosa, el cristianismo surgió siglos después. Sí, en realidad no se llamaban cristianos, ¿sí? El movimiento del Señor, del Mesías, cuando el Mesías vino, voy a referirme a él como el Mesías, al Señor Jesús, ustedes lo conocen, el Mesías. Su nombre en hebreo es Yeshua, aunque algunos dicen que es Yahshua, y bueno, pues es que Yahshua es una cosa, pero en otra clase vamos a estudiar lo que son estos nombres y por qué, ¿sí? Y que los podemos usar todos, ¿sí? Es nuestra preferencia, como nos sintamos cómodos, ¿sí? Pero el punto es que cómo es que se desvió tanto, a tal extremo que ahora no tenemos nada judío en las iglesias, no tenemos nada, totalmente ajenos, ¿sí? Totalmente ajenos, ¿sí? Y una de las cosas que trajo como consecuencia eso es la pérdida de poder espiritual, ¿sí? Porque la iglesia nació con un poder espiritual muy fuerte, pero conforme se fue alejando de la verdad y se fue envolviendo en doctrinas, ¿sí? En doctrinas humanas, se fue perdiendo el poder, porque la presencia del Espíritu Santo fue contristándose, se fue contristando el Espíritu Santo, y hay veces que entra una iglesia y que está ausente el Espíritu Santo totalmente, y lo único que tienen son shows, y por eso es que hay tantos shows en las iglesias, porque tratan de llenar ese vacío de la falta de la presencia del Espíritu Santo por shows. Sí, pero como aquí no somos así, podemos hablar en confianza, ¿verdad? Ok, pues vamos a orar. Padre Todopoderoso, te damos gracias por este chaval, te damos gracias porque estamos aquí y que podemos aprender, Señor. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Sí, gracias, Padre. En el nombre del Mesías, Yeshua de Nazaret. Amén. ¿Qué fue lo que originalmente empezó a ocurrir? Vamos a leer Hechos 2, versículo 42. Fíjense lo que la Escritura nos está recomendando desde el principio, desde que nace la iglesia, nos está recomendando esto. Vamos a Hechos 2. Ustedes ven que aquí es el primer sermón que Pedro da. Es el primer sermón, la primera vez que él predica la salvación y predica al Mesías, se lo está predicando a los judíos. Y fíjense lo que ocurrió, lo primero que ocurrió, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces dice, perseveraban en la doctrina. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Y eso es lo que falta hoy en día, volver a la doctrina, perseverar la doctrina de los apóstoles. Vamos a Hechos 2.46. Perdón, ahí está, al 2.46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, caminan juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y fíjense lo que ocurría como consecuencia de eso. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una de las cosas que ocurría era que no se tenían que esforzar tanto por ganar a alguien. Ahora es un esfuerzo, verdaderamente un milagro cuando alguien se entrega al Señor, lo reconoce. Es un milagro. Y en aquel entonces se añadían en un día 3,000. ¿Dónde estaba? En este. El secreto está aquí. No se tenían que esforzar mucho.
No tenían que dar 20 estudios para convencer a la gente que estaba mal, porque el Espíritu Santo actuaba de una manera tan fuerte y poderosa que se convertían así. Entonces, lo que estamos notando es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Iban al templo. ¿A dónde iban? Al templo. ¿Sí? No se iban por ahí, se iban al templo. ¿A cuál templo? Pues al templo judío, al templo que estaba en Jerusalén, el segundo templo. Entonces, estamos notando algo, que el perseverar en la doctrina de los apóstoles es algo que se tiene que hacer. Perseverar en la doctrina. Ahora, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Es el punto. Vamos a ver. Tenemos que leerla muy bien, el libro de Hechos, y tenemos que leer muy bien las cartas de los apóstoles para darnos cuenta cuál era su doctrina en sí. Si nosotros vemos, ahora que estaba preparando he estado preparando estos temas, me ha llamado mucho la atención muchas cosas. Si, por ejemplo, nosotros en Hechos estamos viendo al apóstol Pablo que va a Éfeso, lo han leído, ¿verdad? Y predica a los efesios. Y luego vamos a ver la carta a los efesios y vamos a notar de qué cosas estaba hablando, qué cosas les pasaba a los efesios, que los menciona en su carta. Entonces, el apóstol fue a Grecia, fue a toda la parte de lo que era parte del Imperio Romano, y predicó a los colosenses, a los efesios, a los gálatas, a los romanos. ¿Qué eran todos ellos? ¿Judíos? No, eran gentiles, exactamente, eran gentiles. Fueron a Tesalónica. ¿Qué eran? ¿Judíos? No, eran gentiles. Entonces, como eran gentiles, cuando escriben las cartas, lo que estamos situando es problemas que había en esas iglesias de gentiles, donde había tanta cantidad de gentiles, mucho gentil. Y entonces así podemos darnos cuenta que muchas de las cosas que nos está diciendo la carta es local, ¿sí? Es local. Y por ejemplo, cuando dice en los Corintios, ¿sí? Les está diciendo que las mujeres, Dios les dio cabello en vez de velo, y eso, ¿por qué ocurría? Porque en aquel tiempo las mujeres romanas, las mujeres griegas, no se cubrían la cabeza, no usaban, ¿sí? Y eso era un escándalo en una iglesia nazarina, porque así se llamaban nazarenos, ¿sí? Los que siguieron la doctrina de reconocer a Yeshua como el Mesías, no se llamaban cristianos, eran nazarínos. Entonces, esto era un escándalo en una congregación, porque para ellos solamente las prostitutas no se cubrían. Entonces había un conflicto ahí cultural, digamos, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que vemos escritas es porque había un conflicto local, cultural y choque de culturas, ¿sí? Entre paganos, entre gentiles, por decirlo, bueno, paganos y gentiles quiere decir lo mismo, entre gentiles y judíos. Entonces, cuando los apóstoles enseñaban, yo quisiera que ustedes se dieran cuenta, si ahí los que traen Biblia, la mía acá abajo trae una raya y luego trae unas inscripciones de citas. ¿Se están fijando? Hay unas que los traen a un lado, otros los traen en medio, otros los traen arriba, según la Biblia. ¿Ya lo encontraron? Ok. Si ustedes están leyendo su Biblia, ustedes van a notar que en algunas partes los está enviando abajo. Por ejemplo, aquí en 25-28 dice: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Y luego te manda aquí, Hechos 2, 25-20, te manda al Salmo 16, 8-11. ¿Ya lo notaron? Ok. ¿Por qué? Porque los apóstoles enseñaban del Antiguo Testamento, aunque la palabra correcta no es testamento, porque testamento significa la voluntad de alguien que murió. Y aquí nuestro Dios no está muerto. Entonces, más correctamente sería antiguo pacto y luego pacto renovado. Pero es pacto los dos. Es un pacto que luego se renueva y se hace más largo, más. Entonces, no tendríamos ni tenerla por qué dividida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No tendríamos ni tenerla dividida en capítulos y versículos. Eso no existe. ¿Sí? Existe un solo libro. Si usted empieza a leer la escritura así, yo empecé a leerla así hace tiempo, y recuerdo mucho que en una mañana yo me leí todo Josué,
Cuando yo terminé de leer Josué, me lo tomé de una sola tirada. Cuando terminé me sentí muy triste porque se murió Josué, pero sumamente triste, y dije, ¿ahora qué va a hacer el pueblo sin líder? Y cambia tu perspectiva cuando empiezas a leer la Biblia así, no por temas, sino tomar la escritura y leerla, ¿sí? Y ver qué te comunica, porque ahora es muy fácil como hacen sus doctrinas, tienen una idea de algo, se les ocurre, y luego buscan versículos que le acomoden y ya, tienen una doctrina nueva y luego la llaman revelación. No, eso no es así, eso no está correcto. Nosotros leemos la Biblia y de lo que leemos hacemos la doctrina. No hacemos la doctrina y buscamos cómo apoyarla, no. Entonces yo les recomiendo que empiecen a leer su Biblia de esa forma, ¿sí? Empiecen a leerla así continua y verán qué edificante y cómo aprende uno mucho. Entonces estamos viendo que todo lo que los apóstoles predicaban era el antiguo pacto. Todo acá abajo te está dando citas de lo que tenemos aquí y nos manda ¿a dónde? Al antiguo pacto. Nos manda las escrituras anteriores a la venida del Mesías. Entonces, ¿cómo podemos decir, ya eso ya pasó? No ha pasado. La palabra de Dios es muy clara, dice que la palabra de Dios permanece ¿cuánto tiempo? Para siempre. O sea, no es de hoy, no, y aquello fue de ayer y que hoy ya no, es toda. Porque eso es lo que los apóstoles estaban enseñando. Los apóstoles estaban enseñando de Salmos, estaban enseñando de los libros de los profetas, estaban enseñando de la Torá, estaban enseñando de todo eso, ¿sí? De los libros poéticos, los libros históricos, todo lo que eran libros sagrados. Y ellos estaban enseñando de eso, no enseñaban de otra cosa, estaban enseñando de eso. Ya desde entonces estaban teniendo cierto roce o cierto choque con la cultura de aquel tiempo, porque la cultura de aquel tiempo era helénica, o sea, ahora la llaman helénica, era griega. Acuérdense que antes del Imperio Romano estuvo el mundo dominado y conquistado por Alejandro el Magno, que era el imperio griego, ¿sí? Entonces, cuando estaban los apóstoles, estaba en su apogeo y tenía mucha cultura, mucho pensamiento griego. Entonces, la doctrina que los apóstoles estaban predicando muchas veces tenía contradicciones con la cultura que estaba imperando en ese momento, que estaba ocurriendo en las clases sociales, sobre todo en la clase más alta, eran los que eran más griegos, o sea, más helénicos. Cuando dicen cultura helénica se está refiriendo a cultura griega, ¿sí? Entonces, continuamente se encontraban, cuando se empezaron a convertir muchos gentiles, con que para los gentiles todo era tan nuevo que a veces les costaba trabajo entender el cambio que tenían que hacer en su pensamiento, el cambio que tenían que hacer en su conducta. Porque miren, ahora es muy fácil, recibes a Cristo y nomás vienes los domingos así cuando puedes y ya soy ser cristiano. No, para nada. En aquel tiempo no era así, en aquel tiempo era un cambio de vida total, era un cambio de vida, ¿sí? Era un cambio de cultura, casi era un cambio de alimentos, en serio, porque si ustedes se imaginan lo que comían, no, mejor ni quiero decirle así, las cosas que comían. Por eso cuando leemos acerca de aquellos jóvenes hebreos, no quisieron comer esa comida. Es como si ahora nos dijeran coman comida transgénica, y pues, por ejemplo, en mi casa nosotros comemos comida orgánica, ¿sí? Y no comemos, es muy raro que nosotros comamos algo empaquetado, algo elaborado, manufacturado, industrial. Nosotros comemos comida natural, todo lo que sea comida viva, ¿sí? Entonces ellos no quisieron, pues ¿cómo estaría esa comida que no quisieron? ¿Sí? Sin ofender a nadie. ¿Cuántos de aquí ven algunas series coreanas, asiáticas? ¿Sí? Sí, comen de todo, ¿sí? Mi esposo me estaba platicando de un amigo que tenemos, que él fue a tomar, es un médico, él fue a tomar un curso a Japón, estuvo 2 años ahí en Japón, sí, y dice que en cierta ocasión fueron a un restaurante y pusieron un pez así, sí, y todos a comer del pez, y él un tenedor para todos y todos comían de ese pez, así es costumbre allá, así, entre los asiáticos, ¿sí? Entonces él tomó y le hizo así al ojo y saltó el pez y el ojo se quedó, pues estaba crudo, lo estaban comiendo crudo, ¿sí? Y a nosotros decimos, guácala, ¿sí? Yo en una ocasión, estando en Los Ángeles, habíamos desayunado como a las 9 de la mañana y eran las 10 de la noche y no habíamos comido.
habíamos estado en una iglesia y en otra, eso, y estaba yo con una hambre tremenda, y dice, vamos a la comida china. Fuimos a la comida china, qué horror, no pude comer, porque entrando al restaurante, hay unas peceras con animales ahí de mar, ahí vivos, para que al entrar tú escogieras cuál querías. Entonces apestaba el restaurante horrible, y del puro olor yo no pude comer nada, y me ponían la comida y yo me estaba muriendo de hambre, me dolía el estómago, me dolía la cabeza, porque llevaba todo el día sin comer, y no pude comer más que el arroz, y agarré un poco de arroz y me fui al baño a comérmelo, donde no me llegaba el olor, más que los desinfectantes del baño, ¿sí? Porque yo no aguantaba. Entonces, ahora imagínense en aquel tiempo, ¿sí? Con ese choque cultural, que los judíos, ¿sí? Tenían otro tipo de alimentación, otro tipo de estilo de vida, y se incorporan gentiles y empieza a haber pues un lío en todo, ¿sí? Y por eso escriben muchas cartas corrigiendo y poniendo en su lugar algunas cosas. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, la doctrina de los apóstoles está acá, pero para conocerla tenemos que conocer el resto de la Biblia, el Antiguo Pacto. No, nada más quedarse en el Nuevo. Y tenemos que ver que ellos, sus enseñanzas las sacaban ¿de dónde? Del Antiguo Pacto. No se había escrito el Nuevo Pacto, ellos lo escribieron. Pero aquí cuando estamos leyendo en Hechos todavía no habían escrito nada. Entonces, ¿qué era lo único que tenían? Pues el Antiguo Pacto, y ahí se iban. Y el Antiguo Pacto, todo el Antiguo Pacto habla del Mesías y lo revela y le da entendimiento. Lo vamos a ir viendo después en más enseñanzas. Y una de las cosas que hace es que iban al templo. Ahora hay gente que no quiere ir a los templos, no quiere ir a la iglesia, pero ellos, los apóstoles, iban al templo. ¿Sí? Cuando ellos reconocieron a Yeshua como su Mesías, ellos no tuvieron un cambio. Ellos siguieron haciendo todas las cosas que los judíos hacen, entre esas ir al templo. Se purificaban y hacían todo, pero ellos iban al templo y seguían haciendo sus costumbres y sus tradiciones judías. Celebraban el Shabbat, celebraban el Hanukkah, que era el Día de las Luces. ¿Sí? El Señor Jesucristo habla en una parte de la Escritura cómo Él celebró, dice que bajó a la fiesta de las luces, bajó a Jerusalén. Entonces estamos viendo que ellos celebraban todo eso, celebraban Rosh Hashanah, celebraban todas las fiestas, ellos las celebraban. ¿Sí? O sea, no hubo un cambio de que dijeran, esto ya no. Como ahora no podemos hacer entender que tenemos que celebrar todas esas fiestas. Ay, no, la Biblia no habla de eso. ¿Cómo que no? Escudriñenla, así habla. El Señor Yeshua las celebraba todas, bajaba a celebrarla y hacía cenas también. Pero como no tenemos una perspectiva hebrea para ver las cosas, sino una perspectiva griega, helénica, ¿sí? No podemos darnos cuenta que la Biblia sí habla de todo eso. Pero lo que tenemos es que regresar a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Aquí está escrita. Y luego vamos a ver cómo evolucionó. Cuando eso sucede, ¿sí? Empiezan a convertirse muchos gentiles, ¿sí? Entonces llega un momento en que son más gentiles que judíos, ¿sí? Muchos más. Sí, a la muerte de los judíos, de los apóstoles, siguieron lo que el domingo explicaba, los padres apostólicos, que son los que vivieron en tiempo de los apóstoles y recibieron sus enseñanzas de ellos. Pero cuando empezaron a morir también estos, los padres apostólicos, en la iglesia ya había muy poquitos judíos, y entonces hubo un cambio ahí, un cambio de liderazgo, se puede decir. Y como también se toparon con un cambio político, pues todo eso empezó a caminar junto. ¿Ok? Sí, ahora, lo primero que se encontraron los apóstoles y los discípulos fue con el problema que había al entrar gentiles de la circuncisión. Vamos a ver lo que hicieron. Vamos al capítulo 15 de Hechos. Versículo 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Fíjense bien, algunos de los que venían de Judea, o sea, judíos, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este es el problema. A veces viene gente de fuera y quieren enseñar otras cosas. Y somos tan bobos,
¿sí? Que pensamos que vamos a saber más que el resto y pues en mi casa vino un predicador de la iglesia tal y yo lo recibí. Ya sé que al pastor no le va a gustar, pero yo lo recibí. Pero miren lo que pasa cuando uno hace eso. ¿Confusión o error? Porque quiero recordarles algo. El ladrón no entra por la puerta. ¿Ok? Por la puerta entra el invitado. Pero el ladrón entra por otro lado. Entonces, la puerta de las ovejas de una congregación es el pastor. Si el pastor lo invita, el invitado a predicar entra por la puerta. Pero el predicador que no es invitado, pues se va por otro lado. Tengan cuidado cuando los están invitando a otros lugares, ¿sí? Y sea no un invitado legítimo del pastor. ¿Sí? Porque luego tenemos un grupo, una facción, creyendo otra cosa, haciendo otra cosa. Y ya no estamos en un solo cuerpo. Luego vamos a ver cómo los apóstoles enseñaron mucho eso. Una cosa en la que más hace hincapié decían: una fe, un Señor, un bautismo. Amén, podemos decir, una fe, un Señor, un bautismo, ¿sí? Entonces fíjense lo que hicieron. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, hubo aquí pelea, sí, discusión, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Con quién fueron? ¿Lo resolvieron entre ellos? No. Pablo junto con Bernabé y junto con otros más subieron a Jerusalén. ¿A quién? A ver a los apóstoles. Ahora, mucho cuidado, porque hay muchos que se autodenominan apóstoles. Mire, mi esposo y yo estuvimos en un congreso allá en Phoenix y vimos cómo se daban los títulos de apóstoles unos a otros. Uno nombró apóstol a 4, ahí mismo, y los ungió y los nombró apóstol. Y luego ese se subió y ungió a otros como apóstoles. Entre ellos se daban los títulos entre ellos. Luego hubo una comida, y algo muy chistoso que ocurrió ahí, es que mi esposo había sido el pastor de uno de los que ese día ungieron de apóstoles. Entonces cuando estábamos en la comida, pues se me hizo fácil a mí decir: ¡hey, fulano! Pues claro, yo lo había conocido chamaco, sí. Ahora, ese día lo ungieron apóstol. Yo lo había conocido chamaco, sí. Entonces, le habla también mi esposo: oye, fulano, sí. Y se voltea una dama ahí, muy elegante, muy así, y le dice: por favor, dígale apóstol. Pero uno de los que me acompañaban, que no digo nombre, le dije: ¡hey, pastor del apóstol! Dile al apóstol que le hablamos. Todo dio mucha risa porque ahora el discípulo era mayor que su maestro. Y la Biblia dice lo contrario, que nadie es mayor que su maestro, ¿sí? Pero ahora el que mi esposo había discipulado y que era su oveja, ahora era apóstol. Y entonces por eso le dijo: a ver, pastor del apóstol, ore ya por la comida porque el apóstol no hace caso y tenemos hambre, ¿sí? Pastor del apóstol. Bueno, nos dio risa, pastor del apóstol, pero bueno. Sí, así que tengan mucho cuidado. No es porque se nombren apóstoles, no es porque tengan el título, no es porque alguien se lo dé. En otra ocasión hablamos de cuáles son las señales de un apóstol y cómo es que es un apóstol, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar qué es la doctrina de los apóstoles. Nos vamos al versículo 5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Sí? Aquí dice que fueron los fariseos. O sea, primero nos dice que unos que vinieron de Judea, y aquí nos dice que fueron los fariseos. Vinieron de Judea y ellos querían que todos se circuncidaran, siguieran la ley de Moisés, porque si no, no iban a ser salvos. O sea, estaban anulando el sacrificio de Yeshua como Cordero de Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron? Se juntaron y empezaron a discutir hasta que Pedro dijo: vamos a terminar con la cuestión y entonces cuando ya todos presentaron sus argumentos, él se fue al lado espiritual de las cosas. Vamos a leer ahora
el capítulo 21, ahí mismo de Hechos. Y vamos a leer versículos del 20 al 26. Fíjense lo que ocurre. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, está hablando Pablo, públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aquí que está diciendo, arrepentirse, ¿quiénes? Todos, judíos y gentiles, todos. Y entonces aquí caemos en otra cosa, ¿sí? Muchas personas creen que por el hecho de estudiar raíces hebreas tienen que hacerse judíos y luego se sienten como una clase distinta, como más elegida o más high con los demás. Pero acá no, acá dice que se arrepientan, ¿quiénes? Judíos y gentiles. No hay diferencia, judíos y gentiles necesitan arrepentirse. Dice, he aquí yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que a mí ha de acontecer allá. Versículo 26. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehusado anunciaros el consejo de Dios. Entonces aquí estamos viendo que los apóstoles eran los que decidían el asunto, ¿sí? Cuando una persona tenía algún problema, los apóstoles se reunían, ni siquiera había uno solo. Como en la Iglesia Católica quiere decir que Pedro era la cabeza de todos. No, aquí no, fíjense. Si Pedro hubiera sido la cabeza de todos, Pedro se hubiera levantado, hubiera dicho y se acabó el asunto, ¿verdad? Pero aquí no fue así. No fue así. Aquí dice que se juntaron todos, que discutieron mucho y que después llegaron a una conclusión. Si ustedes siguen leyendo, ustedes van a ver a la conclusión que llegaron, pero eso es una explicación para otra clase. Aquí vamos a dejar. Es breve, los viernes es breve, porque tenemos que también ir a celebrar el Shabbat. Así que Dios los bendiga. Entonces recordemos una cosa, tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Cuando se desviaron de la doctrina de los apóstoles y empezaron a surgir toda especie de doctrina, Pablo lo había anunciado, pero todos habían alertado y diciendo que nadie os enseña otro evangelio diferente. Y si alguno viene predicando otro Jesús, que el que les hemos predicado sea anatema. ¿Sí? Pedro dice, porque he oído que hay que entre vosotros se han levantado y sabemos que en los últimos tiempos se van a levantar. Entonces tenemos que estar nosotros bien agarrados, o así, como dice un canto que les puse ahí. ¿Lo han visto? Puse uno que dice aférrate a Jesús, ¿sí? Bien aferrados al Señor y a la doctrina que nosotros hemos recibido. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos que tú nos bendigas y que tu palabra, Señor, esté en nuestra mente, en nuestro corazón y que dé fruto en nuestra conducta. Y te adoramos y te alabamos porque tú eres el Todopoderoso. Y alabamos a Yeshua, nuestro Cordero santo y sin mancha. Gracias por habernos enviado de tu Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? ¿A quién le doy el culto?